compartir con ustedes la palabra de Dios. Me alegro el poder, una vez más, traer palabra de vida, palabra de salvación a cada uno de ustedes. Hace un tiempo yo leí una obra. Su escritor decía en la introducción que el mundo está enfermo, física, moral y espiritualmente. Y decía en un párrafo que una pandemia universal abate a la humanidad y que solamente el antídoto para eliminar esa situación es Jesucristo, pero que el hombre no quiere. Y decía el gran teólogo de Hispana, Agustín, que la palabra de Dios es como una flor, que mientras más el hombre la flota, más perfume desprende de ella, y que para todas las enfermedades del alma hay en las Sagradas Escrituras un remedio. Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que el Señor cargó el pecado de todos nosotros, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por la llaga de Cristo nosotros somos curados. En el día de hoy iluminó el Señor al hermano Gerson en los temas del mes de abril y nos asignaron este tema: peligro, hay falsa doctrina. Y yo le añado, cuidado, peligro, hay falsa doctrina. Y esa es la realidad de la vida, hermano. Hay falsa doctrina. Y fíjense ustedes qué dice la primera carta de Timoteo, su capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice que en los posteros tiempos, en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de demonios y a doctrina de demonios, teniendo la mente cauterizada. Aquí habla de dos cosas en este texto bíblico el apóstol Pablo a Timoteo, y le enseña que esos tiempos postreros son los que vivimos nosotros en el día de hoy, hermanos. Estamos viviendo hoy un momento muy difícil. La humanidad tiene delante de sí no solamente la enfermedad que decía el escritor en esa gran obra, es la que nosotros tenemos por delante, sino que también dentro de la iglesia se está viviendo esa misma situación moral y espiritualmente. Pablo ya lo había dicho en Hechos 20, 26 en adelante, que dentro de nosotros mismos se levantarían hombres que llevarían discípulos tras sí. Y todos estamos conscientes, al analizar la transculturación y las costumbres foráneas que vienen de fuera, que la iglesia que tenemos hoy del Señor no es la que teníamos 20 o 30 años atrás. ¿Por qué? Porque han habido cambios. Decía un gran predicador que todos queremos de un pueblo, fue del ensanche Osama y Leví en su niñez. Y él decía en un pensamiento que escribió a través de una emisora que él trabaja en uno de los pueblos de aquí, él decía, la iglesia de Cristo que conocí en el ensanche Osama en mi adolescencia, no es la iglesia de Cristo que veo hoy en el año 2024. Eso es así, hermano. Si le preguntara a Albertina, diría lo mismo que es, hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, difíciles para la iglesia. Cuando hay tantas corrientes diferentes que tratan de entrar y diferentes doctrinas.
¿Qué es apostasía? Apostasía es yo dejar lo que yo hacía antes y ser envuelto en cosas que están muy difíciles y distintas a las que yo hacía antes. Y la doctrina es, en forma global, nosotros dar valor y poner en acción a lo que Dios a través de las Sagradas Escrituras nos enseña a cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos lo que leía el hermano Alberto en Efesios 4, desde que uno entra a la primaria en la escuela, una de las cosas primeras que enseñan es el singular, lo que es singular y lo que es plural. Número singular, número plural. Si hablo de muchas cosas, tengo que usar el plural. Si hablo de la unidad, uso lo singular. Y en Efesios 4 el hermano acaba de leer que cuando uno habla de la doctrina que comenzó en el aposento alto, todo es en singular. Un cuerpo, que es la iglesia, una iglesia. Un Señor, una fe, una esperanza, un Dios, Padre, un bautismo. Y fíjense ustedes que habían 6 bautismos en el primer siglo. El quinto surge en Hechos 2 al nacer la iglesia. Derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo para los apóstoles. Era la gran promesa que ellos necesitaban. La promesa fue en Pentecostés, pero las bendiciones siguen con nosotros a través del sello y del don del Espíritu Santo. Pero el bautismo era para ellos. Ahora, hoy nada más tenemos el bautismo en agua. Dice que se habla en singular. La fe es una. La fe que una vez fue dada a los santos, Judas 1:3. La fe es una. Hay un Señor, hay una esperanza, hay un bautismo. Si nos vamos a 1 Corintios 1:10, dice que todos hablemos una misma cosa. Eso es incierto, hermano. La iglesia del Señor en el mundo entero ahora mismo, no estamos hablando de una misma cosa. Unos se cubren, otros no. Hay mujeres que hablan y enseñan en medio del culto con varones, en congregaciones, en otros países, y ya ha entrado aquí. La transculturación y las costumbres foráneas que vienen de fuera. Y poco a poco van entrando todas estas cosas. Encontramos dentro de nosotros la defensa de la fornicación. Hombre viviendo amancebado, viviendo en concubinato, comiendo el pan, dirigiendo en la iglesia y llamando al arrepentimiento, sin haber pasado la obediencia a las leyes de Romanos 13 y otros pasajes bíblicos. La fornicación dentro de la iglesia. El modernismo dentro de la iglesia. Hay grupos que defienden pegarse el domingo todo de una copa. La Santa Cena, eso es antihigiénico. Hay otros grupos que defienden, y no han crecido ese ni el otro, el que defiende el lavado de pies en las Ravelo y otras partes, no han podido crecer. Porque lavarse los pies era una costumbre que comenzó desde Génesis, no un mandamiento. Lavar los pies significa la obediencia a que si yo llego aquí y está sucio y comienzo a trapear como lo hacía una vez cuando yo ministraba de aquel lado, que a veces no llegaba Telma, que era que yo lo hacía, y yo me ponía a hacerlo. Ahí estoy lavando la pies a los santos porque estoy haciendo lo que no me corresponde para que los santos encuentren los bancos limpios y el local limpio. Lavar los pies es nosotros humillarnos al Señor, no coger un lebrillo con agua y una toalla, comenzar a lavar la pies a los hermanos. Yo recuerdo que cuando yo era sectario me tocó en plena guerra, ayudaba a una congregación de aquel lado, y me tocó lavar los pies a un haitiano de la congregación, no en desprecio, hermano. La esposa del predicador también era haitiana, muy cariñosa, la quería mucho. Murió ella y murió él. Y ellos creían lavar los pies. Digo yo, bueno, hoy sí estoy duro yo. Comenzamos a lavar los pies, padre, había una mazamorra. Pero yo tuve que hacerlo, coger mi agua, tomar un pie del hermano y lavarlo, secarlo.
porque era un mandamiento que yo tenía, que al comer la cena del Señor mensual, no cada primer día de la semana, como manda la Biblia, todos teníamos que lavarnos los pies los unos a los otros. Pero eso de lavar los pies con lebrillo y toalla, yo puedo lavarle los pies a Miguel y tal enemigo, llevar en mi corazón a cualquier hermano, a Gerson o a Albertina o a cualquier hermano. Estoy lavando los pies y en mi corazón está sucio ante Dios, pero hago un acto social que se ordena. De manera, hermano, que tenemos que hablar todos una misma cosa. Ser de una misma mente y de un mismo parecer. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que debemos seguir una misma regla, Filipenses 3:17. La regla que se traza es el Nuevo Testamento, basado en la perfecta ley de Santiago 1:25, la ley de la libertad. ¿Por qué era perfecta? ¿Por qué es perfecto el Antiguo Testamento? ¿Por qué es perfecta la ley? Porque la ley del Sinaí que se le dio a Moisés tenía defectos, hermanos. Por eso hubo la necesidad de hacer un nuevo pacto, un nuevo testamento, que comienza a ser realidad cuando muere el testador en la cruz, como dice Hebreos 9:15 al adelante. Mientras Cristo vivía, el Nuevo Testamento no tenía valor. Había diezmo, había música, había días de reposo, había incienso, habían las fiestas de Levítico 23, las ropas largas de los sacerdotes levitas. Todo eso había, hermano. Ahora, cuando Cristo muere, el testador, todo eso es lo clave en la cruz. El diezmo, el día de reposo, la música, el incienso, todo queda en la cruz. Porque ahora vamos a vivir por el Nuevo Testamento. Si un hombre hace un testamento para distribuir sus bienes a su familia, y después que lo hace, lo firma el notario público, lo firma él, se sella, la secretaria lo guarda, nadie tiene derecho a ese testamento. Pero él dice, caramba, se me olvidó en el testamento a la señora que trabaja y quiero dejarle algo, y también al chofer que maneja el carro. Y vuelve al notario público, se saca el testamento y ya se raya, no tiene valor. Ahora se va a hacer un segundo testamento. Porque en el segundo testamento, el testador, que es el que tiene dinero y viene, va a incluir dos personas. El primer testamento se anula. Se toma de él todo lo que viene. Eso es lo que Cristo ha hecho, hermano. Mateo 5, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Ahí está Cristo trayendo a nuevo lo que Él quiere. Pero Él no trajo diezmo, no trajo pastora, no trajo música, no trajo día de reposo, no trajo incienso, no trajo la fiesta de Levítico 23, nada de eso. Pero hoy la falsa doctrina, peligro y falsa doctrina, se impone todas esas cosas. Entonces hoy se ha remendado la doctrina de Cristo, y es lo que nos dice el hermano en su mensaje, en el tema que nos asigna. ¡Cuidado! ¡Hay peligro, hermano! Falsa doctrina. La falsa doctrina tratan de entrar a la iglesia del Señor. Y hay que poner un stop. Hay un remanente de hombres y mujeres santos y puros que defienden la pureza de la sana doctrina. Frente a los conocimientos teológicos, a los conocimientos de filosofía y de todas aquellas cosas que el hombre sabe en el momento de hoy. Es el momento, aleluya, de una iglesia santa, pura, una iglesia que defienda la verdad. Donde quiera que estemos, bendito y alabado sea Dios. Gloria al Señor. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad del momento. Dice en Efesios, donde leyó el hermano Alberto, que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de ¿qué? De doctrina. ¿Por estratagema de qué? De hombre. Fluctuante. Cuando usted busca eso, altimaña, fluctuante, lleno de dudas, de vacilación. Cuando usted busca altimaña y lo demás en un diccionario,
se da cuenta de la realidad de la iglesia. Y cuando mira 1 Timoteo 4, en los posteros tiempos vendrían hombres. Todo eso nos lleva a pensar en el día de hoy, hermano, de la gran necesidad de vivir a 2 Tesalonicenses 2:15. 2:13 al 14, Pablo enseña ahí en Tesalónica que desde el principio Dios nos escogió para salvación, pero que esa salvación vino a ser una realidad cuando nosotros creímos en el Evangelio. Fíjese qué lindo es. Es lo que se llama la predestinación condicional. Una de las falsas doctrinas que trata de entrar a la iglesia enseña, ya entró a algunos grupos, no voy a decir nombre, salvo una vez, salvo siempre. Yo estoy en pecado, pero me bauticé en la iglesia. Y aunque yo esté practicando el pecado, yo soy salvo, porque un día me bauticé. Esto no es así, hermano. Salvo una vez, salvo siempre, no lo dice la sana doctrina. La sana doctrina enseña que hay que ser fiel a Dios y perseverar para ser bendecido por Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener un cuidado. Hoy estamos frente oiga esto, tenemos frente a nosotros el noticismo. Jesús no puede ser Dios, vino en carne, la carne mala, hay una serie de enseñanzas filosóficas. Tenemos delante nosotros hoy en el mundo religioso, entrando a algunas congregaciones, el caso de la doctrina de Calvino, el calvinismo, con la famosa predestinación incondicional. Me salvé, me bautizaron un día y yo soy salvo todo el tiempo, aunque yo tenga 2 mujeres, aunque yo haga lo que haga, aunque yo viva en fornicación, yo soy salvo, porque un día yo me bauticé. Eso es incierto, hermano. Porque la Biblia dice, el que está firme, mire que no. Entonces, el caído no tiene bendición. Analice las 7 iglesias que en todas habla del arrepentimiento cuando vuelven a la normalidad. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos delante el materialismo dialéctico, enseñado en las universidades y que penetra en muchas personas que estudian, analizando que Jesucristo es un mito, una leyenda, ¿verdad? Jesucristo es una leyenda y que nosotros somos producto de la nada. Y que como somos de la nada, a la nada volveremos. Entonces tenemos miticismo, tenemos el calvinismo, tenemos el gnosticismo, tenemos la filosofía del materialismo dialéctico. Nos encontramos con las enseñanzas de todos los grupos religiosos, divorciados de la sana doctrina. Y ahora nosotros tratando de hacerle el juego, tomando cosas de ellos para meter la apostasía dentro de la iglesia, hermano. Entonces, ¿qué hacer nosotros? Tenemos el sectarismo. Hay grupos que defienden que los 1000 años de Apocalipsis 20, eso es literal. Pero la cadena que le ponen al diablo es simbólica. La llave con que lo cierran, simbólica. El lugar donde va a estar, simbólico. Pero los 1000 años, literal. Eso es falso, hermano. No crea eso. Un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice en Salmo 90 y en 2 de Pedro 3 y en otra parte. La palabra mire cuando habla de la abundancia en la Biblia. Miles de carneros, pero no dice cuánto. Es de la abundancia. Entonces el milenio es figurativo. La famosa batalla del Almagedón, donde todos los gobiernos de los países desarrollados estarán. Eso es incierto. Solamente un solo ejército de los países más grandes de la tierra no cabe en el lugar que dice la Biblia, que sería la batalla del Almagedón. La batalla del Almagedón la peleamos a diario, hermano. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra malicias espirituales. Pelea la buena batalla de la fe, dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6:2. 2 de Corintios 10, 3 y 4.
Las almas entre milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo para destruir fortalezas. Estamos peleando una batalla, hermano, contra un enemigo terrible, Satanás y su ejército. También le hablan a usted en Apocalipsis 7 de que la multitud de Apocalipsis 7 para un grupo son los que se quedan a vivir aquí. Para otro grupo, no voy a dar nombre por ética, para otro grupo son los que llegan tarde al cielo. Cristo se roba la iglesia se va al cielo por 7 años y el mundo se queda igual como está. Viene el anticristo, malinterpretando a Daniel 9 al final, el príncipe Daniel 9 de las 70 semanas proféticamente, 490 años, días por año, dicen que la última semana no se ha cumplido. Los últimos 7 días son 7 años proféticamente. Eso se cumplirá cuando venga el anticristo. Pero eso se cumplió con Tito en el año 70, que hubo una tribulación como nunca habrá otra. Léalo en Mateo 24. Hermano, no podemos dejarnos engañar. ¡Cuidado! Hay peligro. Falsa doctrina. Entonces es falso. ¿Cómo va a ser que si yo me quedo y Cristo llega y muero Cristo me va a dar a mí, después que la iglesia va al cielo, una oportunidad para yo salvarme a través de la tribulación que crea el anticristo? No se deje engañar. Anticristo es todo aquel que no cree en Cristo. Léalo en 1 de Juan y en 2 de Juan. Todo el que no cree en Cristo es un anticristo. Pero el mundo está esperando un hombre especial. También le están engañando a usted con el sello de la bestia, 666. El 6 es un número humano, el 7 es perfecto. ¿Qué día fue creado el hombre? La Biblia nos dice en Apocalipsis 13, el sello de hombre, de un hombre, no dice de un hombre. Se repite varias veces, de hombre, pero no da nombre. El mundo le ha puesto un nombre, el hombre de pecado o el anticristo. Todo eso es falso. En el mismo primer siglo, los emperadores romanos, conforme a la historia, eran adorados como dioses y señor, y todo el mundo tenía que postrarse a ellos. Los lavados con la sangre de Cristo, la iglesia del Señor, nunca se postraron ante los Césares de Roma. Por eso, comenzando con los apóstoles, comenzaron a morir sacrificados. Hasta el año 470, que Roma como poder universal cae, conforme a la historia. Pero todos los emperadores romanos destruyeron a los creyentes. Los sacrificaban, morían apedreados, apaleados, quemados en el coliseo público. ¿Por qué? Y había el famoso sello del 666 que los religiosos están esperando cuando Cristo robe la iglesia al cielo y dé una oportunidad más y después venga con la iglesia otra vez a sentarse en Jerusalén, en el trono de David y a reinar 1000 años aquí en la tierra. Eso es incierto, hermano. Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Si yo me fuere, yo volveré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Segunda a los Corintios 5. Cuando este cuerpo terrestre, como el de Albertina y el mío, que llegará el momento pronto, se deshaga, tenemos de Dios una casa no hecha de mano, eterna, ¿dónde? En el cielo. Eso es mentira, hermano. Cuidado, hay peligro, falsa doctrina. Eso es falsa doctrina. Porque si dice eterna en los cielos, no es por 7 años. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Que nuestra vivienda es ¿dónde? En el cielo. ¿Qué dice Hebreos 13:14? Que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos ¿cuál? La porvenir. Cuando ya Pablo estaba a día para Nerón sacrificarlo, cortando su cabeza. ¿Qué dice Pablo en 2 de Timoteo 4? He peleado, he acabado mi carrera. Ahora me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y ahí mismo en el verso 18 de 2 de Timoteo 4, ¿qué él dice? Dice que pronto yo estoy para ser sacrificado, para llegar ¿a dónde? Al reino celestial. Entonces
Entonces, no nos dejemos engañar de tantas falsedades. Comer el pan no primer día de la semana, cualquier día. Pero cuando usted analiza Hechos 20, 6 y 7, usted habla con un grupo que le dice, no, lo hacemos anual y no lo comemos porque no somos de los 144,000. Cuando usted habla con un grupo que le dice, no, dice que cuántas veces nosotros lo hacemos mensual. Cuando habla con otro grupo y le dice, no, nosotros lo hacemos cuando haya conferencia. Habla con otro grupo y le dice, no, nosotros lo hacemos cuando haya bautismo. ¿Cuál es el grupo que está más cerca? Hechos 26, 7, la iglesia del Señor. Porque tiene una cita bíblica que le respalda a la iglesia del Señor, sin hablar lengua, sin brincar, sin guardar sábado, nada de esto. Tiene una cita que le respalda hacerlo el primer día de la semana. Ahorita lo hicimos nosotros. Entonces, hermano, la música, Dios se la ordenó a David. No podemos decir que no, ¿sí? Pero Cristo no la ordenó a la iglesia. Cuando Cristo se paró de participar de la última Pascua, ¿qué dice Mateo 26, 30, Marcos 14, 26? Que Él cantó un himno, no dice que Él tocó. Y todas las citas bíblicas para alabar a Dios dicen cantar. Ahora le agarran a usted que no estudia Biblia y le dice, mira, allá en Apocalipsis dice que hay alfa en el cielo. ¿Y cómo ustedes van? Usted le dice, ¿y ese incienso que está con el alfa, tú usas incienso? No, porque Cristo, el incienso ahora son las oraciones de los santos. ¿Y el alfa que tú dices? ¿Cómo es? ¿Se ve? Una cosa literaria y otra simbólica. El incienso es simbólico, ahora es la oración, pero el alfa es literal. Nada de esta tierra vamos a llevar al cielo. Hay otro grupo, cuando usted le habla del infierno, le dice, mira, ustedes están equivocados. Apocalipsis 20:10 dice que el infierno es para el diablo y sus ángeles. Sí. Mateo 25:41 también. Pero en el 21:8 dice, aunque mienta a los fornicarios y a los mentirosos y de todo, pero dicen que en el cielo no habrá noche. Y dice que en el fuego, en el fuego del infierno, dice que no habrá día ni noche. Entonces, si no hay día ni noche, ¿cómo dice la Biblia? Es como el diablo trabaja. ¿Cómo dice la Biblia que el fuego va al del día y noche? Bueno, usted si no sabe Biblia, usted se calla y se pone un chip. Pero usted le dice, mira, eso de que no habrá día y noche, se refiere a los que ya están en gloria con Cristo en el cielo. No a los impíos que se van a perder en el lago de fuego. El lago de fuego es para ellos, para los impíos. Pero no habrá día ni noche para los redimidos, los lavados, los cambiados, los fieles al Señor. Bendito sea su nombre, que están en el cielo, llenos de gloria con el Señor. Gloria a Dios. Esa es la realidad, hermano. Ahora, hermano, frente a tanto engaño, frente a tantas doctrinas, frente a la apostasía entrando dentro de la iglesia del Señor, ¿qué hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Primero dice Efesios 1, 3 y 4, que el Señor nos cogió desde el principio del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Analicemos la iglesia hoy y miremos las peladas y una serie de cosas que usa hoy la iglesia. Y eso es santidad, hermano. Hermano, la santidad, dicen muchos, es por dentro. Lo que yo haga por fuera no importa. Pero Primera Tesalonicenses 5:24, hablando de la venida del Señor, dice que nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma se mantenga como pura y santa. Cuerpo, alma y espíritu santo delante de Dios. Pero el modernismo que ha entrado en la iglesia, esto no es nada. La iglesia anuló doblar las rodillas. No, hermano. Isaías 58, eso fue para lo que ahora Dios quiere que parta el pan. Vamos concluyendo, hermano. Piense usted, hermano. Segunda Tesalonicenses 2, verso 15. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, y subráyelo ahí, subráyelo en su Biblia, frente a la falsa doctrina, frente al peligro que hay hoy con tantas cosas, tantas enseñanzas,
espirituales, filosóficas, seculares. Tenemos también la ideología de género. El amor no tiene sexo, enseña mucho hoy. Y hay grupos en iglesias en el mundo que la han sacrificado, que tienen que aceptar casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Aquí no ha entrado eso. Pero ya a través de la ideología de género, eso ha entrado en muchos países. Hermano, Dios quiere, desde antes de nacer la iglesia, Efesios 1:4, subráyelo ahí en su Biblia. Dios quiere que la iglesia sea como santa y sin mancha. Efesios 5:27, la iglesia que va al cielo es una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Bendito sea Dios. Y le dejo la clave para vencer la enfermedad que hoy hay en el mundo. 2 Tesalonicenses 2:15. Retened la doctrina que habéis aprendido, dice Pablo, sea por palabra o por conversación nuestra. Lo único que tenemos que hacer para triunfar, para alcanzar la victoria final, es retener la doctrina. ¡Cuidado! ¡Hay peligro! Falsa doctrina. Ante ese cuidado, ante el peligro de la falsa doctrina, vamos a cubrirnos con la sana doctrina para llegar un día al cielo y no alejarnos con la Biblia en la mano, avergonzados, como se avergonzarán hombres de todas las clases sociales, ancianos, predicadores, evangelistas, líderes de la iglesia, mujeres que son columnas en la iglesia, se apartarán con la Biblia en la mano, violadores de la falsa doctrina. El Señor nos ayude a vivir la sana doctrina. Aunque hayan pruebas, aflicciones, todo lo que venga a nuestras vidas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga. Amén.